Buenas tardes para todos. Hola chicos, Buenas hola tardes. Valentina, buenas tardes para todos. Bienvenidos a su clase número 8, creo, 8. de Ciencias Naturales. No se les olvide que como siempre pues me presento, mi nombre es Sergio Pardo, seré su tutor y terminaremos hoy nuestra... Buenas a todos, buenas profe, buenas Hola, Valentina. como estamos viendo en pantalla, Buenas pues tardes. tenemos que hablar de ecosistemas y estamos en módulo de Ciencias Naturales 106. ¿Listo? No se les olvide que hoy ya es la mitad del módulo, así que por favor, pues no olviden pues ir avanzando con la plataforma, ir avanzando con la hoja de ruta. Listo, acuérdense que cualquier duda, pregunta, inquietud, sugerencia, comentario acerca de la misma, pues aquí la resolvemos así como hicimos el día de ayer, ¿vale? Entonces, bienvenidos nuevamente todos a esta clase del día de hoy. Gracias, Sergio. Por aquí me dicen buenas tardes para todos. Vamos a continuar viendo el tema vamos a finalizar con el tema de niveles de organización ecosistémica y recuerden que este es el módulo de Ciencias Naturales para ciclo 3, grados sexto y séptimo. También recuerden que las lecciones asociadas en plataforma son niveles de organización ecosistémica para séptimo, tipos de reproducción para sexto y reproducción celular también para sexto. Recordarles también que la fecha de entrega de la hoja de ruta es para el 3 de noviembre antes de las 5 de la tarde para que lo tengan presente y la entreguen puntual. También recordarles que el 7 de noviembre es el máximo plazo para que logren avanzar en plataforma. Recuerden que hoy es viernes, hoy finalizamos ya la segunda semana y al día de hoy deberíamos tener ya por lo menos 50% de avance en plataforma. ¿Listo? Ya recuerden que son 4 semanas, vamos la mitad, entonces para que lo tengan presente. También invitarlos al taller de mañana. Se realiza de 9 de la mañana a 12 del mediodía para los que quieran asistir. Recuerden que pueden acceder a través de plataforma o el link que se les envía por WhatsApp a los grupos. ¿Listo? Listo chicos, entonces nuevamente buenas tardes para los que han venido conectándose por ahí, para los que están entrando en este momento a la clase y pues como siempre vamos a iniciar con el resumen o el repaso de lo que hablamos la clase de ayer. Acuérdense que si tienen dudas sobre algo en específico, sobre la hoja de ruta, pues también las pueden hacer, listo, y sobre todo ahorita al comienzo de la clase. Entonces, el día de ayer, pues obviamente hicimos nuestro repaso sobre la reproducción y demás, y empezamos a hablar sobre lo que viene siendo el ecosistema, los niveles de organización ecosistémica y vamos a hacer pues vamos a terminar, digamos, de explicar hoy sobre todo algo que nos quedó ahí como por encimita, que era la dinámica de los ecosistemas para enlazarlo con la próxima lección que vendría siendo la fotosíntesis. ¿Listo? Entonces, para que vayan más o menos haciéndose a una idea de lo que corresponde el día de hoy y probablemente el martes si no alcanzamos a ver todo lo de fotosíntesis. ¿Listo? Entonces hablábamos que nuestros ecosistemas son ese conjunto de los componentes físicos y biológicos de un entorno, pero que no es únicamente como tener los elementos y ya, porque cualquiera puede mezclar elementos físicos y biológicos y así no funciona un ecosistema, sino que ese conjunto de componentes debe estar inmerso en una interacción entre ellos, ¿listo? Deben estar como interactuando y debe haber un flujo energético en ellos, porque si no hay ese flujo energético de entre ellos, si no hay como esa interacción biológica entre esos elementos que nosotros llamamos factores bióticos y factores abióticos, o sea, seres vivos y seres no vivos, pues si no tenemos como esa interacción, básicamente no podemos hablar de que existe un ecosistema. ¿Listo? Entonces siempre es la unión o el conjunto de factores físicos, biológicos, vivos, no vivos, biotipo, biocenosis, como lo puedan encontrar, pero no solo estar dentro o compartir el mismo espacio, ¿cierto? Sino estar interactuando entre ellos, es decir, que haya como una sí, como una unión más allá, digamos, de estar puestos ahí, sino que realmente tengan como, estén interactuando, ¿sí? Entonces no olvidemos que
hablábamos ayer también de que no es lo mismo para el ecosistema un ser no vivo a un ser muerto. Ya hablamos por qué, sobre todo porque, por ejemplo, de un ser que fue vivo pero que murió, pues nosotros obtenemos mucha más energía de lo que podemos obtener, digamos, de una roca o de algo por el estilo. También hablábamos de que muchos de esos factores abióticos, como por ejemplo pueden ser el agua, el nitrógeno, el carbono, el fósforo y demás, pues tienen unos ciclos y son elementos que si bien pueden, digamos, contaminarse y pueden, digamos, sufrir cambios, no se van a agotar porque son cíclicos. Ya, digamos, si hacemos, por ejemplo, la comparación con otro tipo de recursos que vamos a, digamos, también va a ser próximas lecciones después de que veamos fotosíntesis, cuando hablemos de recursos naturales, pues vamos a ver que hay unos que se acaban y hay otros que no se acaban, como por ejemplo el petróleo o el gas, que esos pues sí tienen, digamos, sí son finitos y se van a acabar, mientras que estos que son cíclicos como el agua, como el nitrógeno, como el carbono, pues son elementos que son factores abióticos también que hacen parte del ecosistema, que tienen como todo lo que hemos venido hablando, una función biológica dentro de nuestro planeta, pero que obviamente pues no se acaban porque son cíclicos, que de pronto cambiemos el lugar o los contaminemos, eso ya es otra cosa. ¿Listo? Ya es para que tengamos muy presente eso, no se nos olvide. Factores físicos y biológicos, pero interactuando entre sí. Hablábamos, poníamos algunos ejemplos de estos ecosistemas más comunes, pues obviamente mencionábamos de que nos faltaba uno muy importante que eran los páramos, pero también decíamos que si bien podríamos dividirlos entre terrestres, acuáticos y mixtos, dentro de los desiertos tenemos tipos de desiertos, dentro de las selvas tenemos tipos de selvas, dentro de los bosques tenemos tipos de bosques y así, digamos que no hay un único tipo de bosque, no hay un único tipo, por ejemplo, de selva, porque hay muchas, no hay un único tipo de humedal. En general hablamos de que tenemos o que podemos hablar de unas subdivisiones y eso también, digamos que se debe la diversificación biológica que nosotros tenemos, porque pues digamos, dependiendo de esas condiciones y dependiendo de esos ecosistemas y de las, digamos, de los recursos que provean, pues vamos a tener la, digamos, los seres vivos presentes ahí, ¿listo? Si no tenemos agua, pues probablemente encontremos seres vivos que no necesiten mucha agua para vivir, pero si encontramos grandes cantidades de agua, como puede ser, por ejemplo, un humedal, pues obviamente encontraremos otras formas de vida que sí tienen como base digamos, el agua, listo, para su subsistencia. Entonces, hablemos de que tenemos terrestres, acuáticos y mixtos, que no es más que una mezcla de ambos, listo. Y básicamente en Colombia podríamos decir que todos los que estamos viendo en pantalla existen y hay que sumar pues los páramos que únicamente los encontramos en este, bueno, no únicamente, pero digamos que la gran mayoría de los páramos los tenemos en Colombia y el páramo más grande del mundo también lo tenemos acá, que está al sur de la ciudad y es el páramo del Sumapaz. ¿Listo? Aunque también tenemos otros muy representativos, como por ejemplo el páramo de Santurbán, tan, digamos, famoso por estos días, no por lo que debería ser, sino porque lo quieren acabar. Pero eso es otra discusión más política. ¿Listo? Que obviamente, al menos de mi parte, pues no estoy de acuerdo con ese tipo de prácticas, pero bueno. Y entonces a partir de eso empezábamos a desenvolvernos o empezábamos a explicar directamente qué era, digamos, eso, o a qué hacíamos referencia cuando hablábamos de los niveles de organización ecosistémica. Y llegábamos siempre a la conclusión de que nosotros dependemos, digamos, si nos situamos en el espacio que dice individuos, es decir, nosotros como especie y digamos como miembro de esa especie, nosotros nos debemos tanto a los niveles anteriores como a los niveles posteriores, es decir, a las cosas más pequeñas como también a las cosas más grandes. Es decir, que si nosotros no tuviéramos, por ejemplo, el nivel celular, pues obviamente no existiríamos, pero si no tuviéramos una correcta interacción, un correcto funcionamiento dentro de nuestros ecosistemas, pues probablemente tampoco existiríamos, ¿listo? Y ahí digamos que también entra mucho o tiene mucho que ver las lecciones anteriores que habíamos visto, sobre todo las de la reproducción. ¿Por qué? Porque nosotros vimos tipos de reproducción, digamos, tanto en células, obviamente a nivel celular, como en individuos. Y es que, por ejemplo, nosotros como seres vivos
nos podemos reproducir gracias a que antes tenemos otro proceso de reproducción que es a nivel celular. Si nosotros no tuviéramos ese proceso de reproducción celular, pues probablemente nosotros como individuos tampoco podríamos reproducirnos. Entonces, nosotros debemos la existencia, digamos, al nivel subatómico, al nivel atómico, a todos los que tenemos atrás, a todos los que tenemos adelante, pero también tenemos, digamos, nuestras funciones como seres humanos, como seres vivos, también dependen de las funciones anteriores. Nosotros podemos nutrirnos, ¿por qué? Porque las células se pueden nutrir. ¿Listo? Nosotros podemos respirar, ¿por qué? Porque las células pueden respirar. Nosotros podemos, en este caso, como hablábamos en las lecciones anteriores, hablábamos de que nos podemos reproducir porque nuestras células se pueden reproducir. Todas esas funciones básicas y todas esas funciones que nosotros, digamos, estamos tan acostumbrados y estamos como tan, digamos que lo creemos muy normal porque básicamente para hacer, digamos, para respirar nosotros ni siquiera nos damos cuenta, obviamente, pero nosotros debemos todo eso a esos procesos básicos, podríamos decirlo de alguna manera, y es gracias a esos niveles anteriores que nosotros existimos y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta que como les decía yo la clase anterior y ya con, cuando estábamos finalizando, no es que nosotros por ser la especie, digamos, más alta en la cadena alimenticia, si lo queremos ver de esa manera, tengamos como la capacidad de decir como, bueno, es que nosotros somos superiores y nosotros ya, listo, ya por eso podemos predisponer de todo y los animales están para nuestro servicio y las plantas están para nuestro servicio y todo está para nuestro servicio y realmente no funciona así porque nosotros dependemos de todas esas interacciones que nosotros ya hablamos y por eso decíamos que si las abejas se extinguían, posiblemente el 90% o más de la biodiversidad del planeta se iría, incluidos nosotros, evidentemente. Por eso hablábamos de que muchas especies son codependientes de otras y sobre todo codependientes de la vegetación y de las plantas porque es la base de nuestra cadena alimenticia. Listo que busquemos otras maneras alternas de comer y listo, probablemente sí. Nosotros podríamos vivir sin comer carne, por supuesto que podríamos vivir sin comer carne, pero no podríamos vivir sin los, digamos, en los alimentos que nos producen o que nos, digamos, que nos ofrece el reino vegetal. Esa es una gran diferencia, porque como es, y como ya vimos, si los vegetales no existen, pues no existe de ahí para adelante nada. No existen, digamos, el ganado, que es de lo que nosotros vamos a alimentar, no va a existir, digamos, muchas, por ejemplo, frutas, ni verduras, ni nada por ese estilo va a existir si nosotros no somos conscientes de que debemos básicamente todas esas interacciones a las plantas. Y por eso es que aquí vamos a empezar a unirla antes, digamos, bueno, después más bien de dejar claro lo que nos quedó como en el tintero la clase pasada, que era la dinámica de los ecosistemas. Por eso es que después de esto nosotros vamos a hablar de la fotosíntesis, porque como a las plantas le debemos básicamente el funcionamiento correcto de los ecosistemas de nuestro planeta, le debemos el flujo energético, le debemos nuestra alimentación, le debemos prácticamente todo, y no solo nosotros, sino en general todas las especies no vegetales están directamente relacionadas con las plantas de alguna u otra manera, tal vez en mayor medida unas que otras, pero es por eso que después de esto vamos a centrarnos como directamente en ese proceso que llamamos fotosíntesis, pero que realmente nosotros como que lo relacionamos como con la alimentación de las plantas, pero que es un poquito más complejo que eso, porque tiene tanto alimentación como respiración. ¿Listo? Entonces, acuérdense de levantar la mano en caso de que tengan dudas, preguntas o escribirnos por el chat, ¿listo? Para estar ahí como pendientes en caso de que nos quieran comentar algo. Recuerdo que ayer habíamos dejado una pregunta que no alcanzamos a resolver. Era David Cuero que nos preguntaba que cómo acceder a los recursos que nos ofrecen los ecosistemas sin dañarlos. Listo, entonces todo eso que nosotros, digamos, cómo nosotros podemos saber qué tanta agua podemos, por ejemplo, extraer de nuestras fuentes hídricas, o por ejemplo, qué tantos frutos podemos, digamos, obtener de nuestros árboles, o qué tantos, digamos, qué tanto recurso podemos extraer para nuestro beneficio de los ecosistemas, se debe a, bueno, a estas cuatro palabritas y de hecho se debe a una quinta, que los ecosistemas tienen algo que se llama una capacidad de carga. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de capacidad de carga, por ejemplo, en un camión es básicamente cuánto puede soportar el camión. ¿Listo? Si lo trasladamos
a este ámbito de los ecosistemas, pues cuando nosotros hablemos de la capacidad de carga de un ecosistema, es cuánto el ecosistema puede soportar, ya no cargar, sino que nosotros le extraigamos, porque la naturaleza por sí misma tiene como muchas formas de recuperarse y de alguna manera de regenerarse. Ahora, eso no indica que porque la naturaleza tiene capacidad de regenerarse, nosotros vayamos a acabar con todo. Por supuesto que no, porque hay un punto, llamémoslo límite, en el cual nosotros, digamos, podemos decir como, ya, acabamos con todo y listo. Entonces, como que no es que si nosotros sembramos o, digamos, talamos todos los árboles, la naturaleza vuelve a buscar la manera de reverdecer. No es como tan así. ¿Listo? Eso depende también del tipo de recurso que nosotros queramos obtener. Si, por ejemplo, es un recurso como, por ejemplo, el agua, pues digamos que es algo más sencillo debido a que como el agua es cíclica, pues nosotros realmente somos también parte de ese ciclo del agua y contribuimos también a parte de ese ciclo del agua. Pero si nosotros, por ejemplo, queremos extraer, no sé, tipos de o algún beneficio de los árboles, pues es mejor que nos basemos en extraer un fruto, en extraer la madera, porque un árbol tiene la capacidad de seguir produciendo frutos, pero si tú cortas, por ejemplo, un tronco de un árbol, pues obviamente ahí ya no va a tener la capacidad de regenerarse como tal. Entonces es importante que nosotros, a partir de esa, digamos, como que generemos conciencia y sepamos qué es de alguna manera más fácil digamos, para ese ecosistema recuperar. Si tú talas de raíz un árbol o cortas de raíz un árbol, pues obviamente no va a tener la capacidad de volver a producirte un fruto. ¿Listo? Y tú tienes como el recurso de la madera y listo, y ya. Pero ¿qué es más importante para el ecosistema y qué es más importante para ti? La madera que la utilizamos, digamos, para otros fines o, digamos, poder tener una fuente de alimento que es casi que inagotable, por decirlo de alguna manera, mientras que ese árbol esté vivo. Entonces, pues digamos que todo depende mucho de esa forma en la cual nosotros veamos este tipo de cosas. ¿Listo? Yo iba a decir ahí dos cositas, y es que digamos Dime. el agua, aunque sea cíclica, y como lo dice bien Sergio, el agua no se va a desaparecer porque es un principio de la física, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, sí hay una crisis de agua porque nosotros consumimos agua solo en estado líquido. ¿Qué está pasando? Entonces, que ahorita todo el agua se va pues, por toda la contaminación y todo esto, el agua se está evaporando y se queda en estado gaseoso, entonces, o estado sólido. Entonces, el problema radica es en qué estado va a estar el agua, no sé, en el 2050 para nosotros poder aprovecharla. Y otra cosa que iba a decir con respecto la capacidad de carga de los ecosistemas, eh, aquí en Colombia, como tenemos tantos páramos, nosotros servimos como de compensación de otros países. Entonces, digamos, China, que es un país muy industrializado, que contamina cantidades enormes y emite mucha contaminación en la atmósfera, lo que hace es pagarle a países como Colombia por bonos de carbono. Estos bonos son como decir, yo voy y daño allá, pero aquí estoy pagando porque cuiden cierta zona, entonces pueden ser páramos, bosques, y aquí se cuida esta zona, pero pues allá siguen contaminando. Entonces me parece como importante que sepan que esto se realiza y ya, ese era lo que iba a decir. Sí, claro, y digamos que parte también de esas crisis de agua no es precisamente porque el agua se acabe, insisto como en eso, sino porque no estamos, o digamos, no se está potabilizando como debería ser, y por eso es que nosotros encontramos que, digamos, cada vez es más alto el nivel por ejemplo, de los mares, y eso conlleva muchas consecuencias, pero el agua del mar no es potable. Nosotros no podemos consumir el agua de mar así como consumimos, por ejemplo, del agua las fuentes de uso. Entonces, el problema no es que el agua se acabe o no se acabe, porque eso es mentira, ya tenemos claro que el agua no se acaba, sino que el agua potable como tal sí se está transformando y aparte de la contaminación y más, pues está cambiando de lugar. ¿Listo? Generalmente pues hablamos de que tenemos sobre todo más en forma de vapor de agua y eso pues digamos que es un gas que a futuro nos genera un poquito más del calentamiento global, pero también la tenemos más a nivel del mar. Y pues nosotros no podemos consumir agua ni del vapor de agua ni del agua salada. Entonces ahí está el problema y por eso es que nosotros tenemos como esas crisis de agua y tenemos como esos, como que cada vez tenemos que innovar más para potabilizar diversas fuentes y demás, y es precisamente por eso, porque hemos estado como cambiando
los lugares y estamos cambiando, como alterando directamente, no deberíamos, pero estamos con nuestras actividades industriales, estamos cambiando y alterando el ciclo del agua. ¿Qué Ujú. pasa, por ejemplo, con lo que nos decía ahorita Valentina de que nosotros servimos como compensación? Digamos que si fuéramos realmente conscientes con la naturaleza y demás, pues así funcionaría. Lo mismo, digamos, o por ejemplo, tiene la misma función el Amazonas, la selva amazónica, y por eso es que nosotros conocemos al Amazonas, o muy probablemente han escuchado que el Amazonas es como el pulmón del mundo, porque produce la mayor cantidad de oxígeno, digamos, o gran parte del oxígeno que se produce en el planeta Tierra se produce en el Amazonas debido pues a la cantidad de árboles y de esos ecosistemas selváticos y demás. El problema es que, por ejemplo, en Colombia, digamos, no todos, obviamente, pero muchas empresas se acostumbraron a que eso lo sé de primera mano y lo conté en el módulo pasado también, porque cuando estaba haciendo mi trabajo trabajo de grado de la especialización en gestión ambiental, pues entonces supe un poquito más de eso. Resulta que las empresas tienen como, o bueno, como que los multan por contaminar, básicamente, pero a ellos les resulta como muy rentable seguir contaminando y seguir pagando multas. Y ese es como el principal problema que nosotros tenemos. Para el caso particular que yo hablo, por ejemplo, de un humedal que queda en el municipio de Funza, por aquí saliendo al occidente de Bogotá. ¿Listo? Entonces, sobre todo hay como muchos parques industriales y hay muchas empresas, sobre todo de gaseosas, que tienen como la costumbre de eliminar todos esos, digamos, todas esas aguas contaminantes y todo ese tipo de desechos que producen las empresas y los eliminan en los cuerpos de agua de los humedales. Entonces, digamos que va la entidad que debería ir, que es como la CAR, ¿cierto? La Corporación Autónoma Regional, y va ahí como revisa, confirma y dice, listo, sí, contaminaron, nos vamos a poner una multa, pero no pasa de ahí. Entonces, ¿ellos qué hacen? Pagan la multa y pues como les sale más barato pagar la multa que generar, digamos, formas para eliminar los desechos de una manera más amigable con el ambiente, pues como que se convierte en un círculo vicioso, perdón, y pues ahí no estamos haciendo prácticamente nada. Entonces, parte de esos problemas ambientales que nosotros tenemos, pues también se debe mucho a esa falta de conciencia, sobre todo a esas leyes tan laxas que tenemos de alguna manera. ¿Listo? Entonces hay que, digamos, ser un poquito más consecuentes con esa materia prima que nosotros tenemos y con esa, sobre todo en este lado del mundo, que nosotros somos como, podríamos llamarlo muy afortunados de toda esa diversidad y de toda esa, digamos, riqueza natural que nos rodea. Entonces, pues como que ese es el problema, ¿listo? Porque Ujú. nosotros desde la naturaleza lo podríamos hacer, pero como seres humanos no lo hacemos. Entonces ahí está el problema. Y sí, digamos, también iba a decir con respecto a lo que pasó con Hidroituango, la desviación del río, iba a decir que los caudales también manejan algo, los ríos también manejan algo que se llama el caudal ecológico. Entonces, digamos, el río va a tener igual cierta capacidad de carga de que tomen y tomen agua, pero entonces va a llegar un punto en que el río se seca. Entonces, siempre hay que mantener un caudal mínimo para que pues toda la vida que hay dentro del río, la velocidad y pues que el curso del río no pierda como su esencia. ¿Qué fue lo que pasó con Hidroituango y pues todo el tema del río Cauca? Que si se dan cuenta el río lo secaron. Entonces, Exactamente. eso es una catástrofe ambiental, o sea, eso debería ser un delito imperdonable porque la cantidad de ecosistemas con las que acabaron, también no solo hablando del ambiente, sino de las comunidades que vivían allí hacia abajo, o sea, eso fue para que dimensionemos esa catástrofe, o sea, decepcionante. Sí, y digamos que yo recuerdo mucho cuando pasó eso de la desviación del río Cauca y de todo lo que pasó con Hidroituango, que un periodista, me va a ahorrar el nombre, me va a ahorrar la emisora, decía, es que están haciendo mucho ruido por unos simples peces, pero la gente no piensa que realmente ese daño ecológico después también se ve reflejado en nosotros como seres humanos, porque ahí, claro, listo. Digamos que solo fueron unos peces y que el río se secó, obviamente eso tiene digamos, unas consecuencias ambientales gravísimas y demás, y altera todo el ciclo de vida de ese ecosistema de ríos, del río Cauca y demás. Pero entonces, por ejemplo, si nos quisiéramos centrar únicamente en los humanos, ¿cuántas personas no tuvieron toda esa época en la cual el río estaba seco, no
no encontraron, digamos, otra forma de alimentarse porque su fuente principal de alimento era la pesca, por poner algún ejemplo, ¿listo? Entonces, todo, como nosotros estábamos hablando aquí, nosotros dependemos no solo como individuos, sino dependemos de la correcta interacción de nosotros mismos con el ecosistema. Y si alteramos directamente eso, pues obviamente vamos a ver las consecuencias. Lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando las personas, por ejemplo, nosotros tenemos, sobre todo en ciudades como Bogotá, que han empezado a construir en las periferias y demás, y que empezaron a construir, por ejemplo, en zonas de humedales y que empezaron a construir en zonas donde antes habían grandes cantidades de agua, pues primero listo, lo secaron y ya. Y en principio, es que creen que eso es normal. No sé por qué le ven de normal, pero pues listo, que porque se considera que es importante que las personas tengan en dónde vivir. Y bueno, eso es otro tema. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa palabrita que nosotros tenemos en rojo, que habla de las recuperaciones, que los ecosistemas siempre buscan la manera de recuperarse y siempre buscan la manera de volver a su estado natural. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, no sé, los barrios como por ejemplo en Bogotá, digamos, para los que viven en Bogotá y conocen, por ejemplo, el barrio El Tintal, el barrio, por ejemplo, los que viven en Fontibón, bueno, vivimos en Fontibón, los que vivimos como cerca a esas zonas que antes eran cuerpos de agua, por ejemplo, en humedales o que están, por ejemplo, en las riberas o en los alrededores del río, ustedes se dan cuenta que cuando hay una temporada de lluvias muy fuerte, los primeros barrios que se inundan son esos, porque obviamente la naturaleza busca la manera de recuperarse y busca la manera de devolver o de volver a tomar ese espacio que nosotros como individuos le quitamos, y ahí está el problema. Entonces, una parte de eso. No sé si se acuerdan, hace tal vez 2 años, hubo en Mocoa, en el Putumayo, una avalancha muy fuerte que arrasó con todas las ciudades. Entonces eso fue noticia nacional y la gente fue y miró y pobrecitos los humanos, pobrecitos los muertos, y claro que sí, por supuesto que fue una tragedia muy fuerte. Pero ¿qué pasa? Que esa tragedia nosotros mismos no la buscamos. ¿Por qué? Porque esa avalancha, pues obviamente se dio por esa ola invernal, que no es invierno, sino que temporadas de lluvias muy fuertes y demás, desbordamiento de los cuerpos de agua y eso, y resulta que esa avalancha se dio porque en la ciudad de Mocoa y digamos en toda esa zona, que eso ya es parte, digamos, del Alto Amazonas, pues tienen una costumbre de deforestar todo árbol que ven. ¿Por qué? Nadie sabe exactamente por qué, pero tienen como la costumbre. Entonces se dieron cuenta que esa costumbre de deforestar pues hizo que esa tragedia fuera de tal magnitud, porque probablemente si tuviéramos esa barrera de árboles que la naturaleza tenía ahí por consecuencia, pues digamos que esa avalancha no hubiese sido de tal manera, porque obviamente nosotros estamos alterando básicamente todo este tipo de cosas. Y claro, para nosotros el beneficio inmediato es talar un árbol y vender la madera y ya, listo. O talar el árbol y, digamos, poner el terreno únicamente para poner a pastar nuestro ganado y ya. Pero después no vemos las consecuencias a futuro que pueden generarse incluso en contra de nosotros mismos. Y es por eso que nosotros aquí desde CUEPA y desde estas lecciones de ciencias naturales como que llamamos a eso, a tener en cuenta que el beneficio inmediato puede que listo, lo disfrutemos un momentico y ya, pero que realmente la naturaleza está ahí no por capricho de ella, no está ahí porque sí, no es que el árbol nació ahí porque sí, sino porque toda esa interacción de todos los elementos de los ecosistemas pues tienen una función, y si nosotros eliminamos esa función pues obviamente algo se va a ver alterado, y como normalmente las personas o digamos los seres vivos que alteran esas, digamos, esas condiciones y que alteran, digamos, ese equilibrio del cual nosotros venimos hablando, pues somos nosotros, pues a futuro también vamos a ser nosotros los que vamos a vernos mayormente perjudicados. ¿Listo? Sergio, aquí Gilberto me pregunta que si existe alguna normatividad o ente al cual uno como ciudadano, sabiendo esto del pago de otros países, pueda entablar una demanda o un proceso en contra del gobierno y el poder legislativo por la explotación de nuestras fuentes de agua como páramos y muchas otras formas de explotación y destrucción de nuestro futuro de ecosistemas y de especies. Aquí me gustaría agregar algo inicial, y es que sí, si hay normas, nosotros estamos muy regulados, como ya lo decía Sergio, pero las normas no cuentan con fuerza. Además, que digamos, con lo que pasó en el páramo de Santurbán, no estamos peleando la guerra o sea, entre iguales, sino son empresas mineras
que son demasiado poderosas. O sea, creo que era Anglo Gold Ashanti, si no estoy mal, la minera que quiere hacer minería en el páramo de Santurbán. Es una minera que supuestamente dicen que es colombiana, pero no es así. Sus mayores inversionistas son de, Son árabes. ajá, árabes. Y tras del hecho, tras de que, bueno, van a venir y destruir el páramo, no se les cobra aranceles porque supuestamente la empresa es colombiana. Entonces, todo esto, o sea, ahí sí es una lucha de poderes y pues tristemente, si uno solo pelea contra una empresa de esta magnitud, pues no va a pasar nada. Por eso, pues desde aquí queremos como generar esa conciencia de que entre todos podemos, o sea, si todos nos uniéramos y también, es que es, o sea, es una conversación muy larga porque si quisiéramos ayudar, también tendríamos que dejar nosotros aquí, digamos, cada quien en su casa, comenzar a dejar de comprar cosas innecesarias, también dejar de botar la basura en las calles, deberíamos comenzar a reciclar, deberíamos comenzar a cuidar el agua, cuidar las especies, eh, el tema de consumir carne. O sea, todo desencadena muchas impactos negativos en el ambiente. Entonces, yo digo que antes de pensar en demandar y esto, deberíamos cada uno iniciar desde su casa. Sí, digamos que, a ver, ese tema, por ejemplo, del páramo, y digamos que aquí digamos que las principales entidades, obviamente, antes de recurrir a secretarías y ministerios de ambiente, que ya son como lo que nosotros llamaríamos las entidades superiores, pues nosotros tenemos como algo más inmediato, algo más de fácil acceso, si lo queríamos llamar de esa manera, que son como las corporaciones autónomas regionales, que nosotros los conocemos como las CAR. Entonces, que eso pues va obviamente dependiendo de cada departamento y de cada región, pues la tienen. Y hay digamos, una entidad que es la que se encarga, que es la ANLA, que es la Asociación Nacional de Licencias Ambientales. ¿Listo? Entonces, digamos que son como primero, digamos que la CAR es la que se encarga como de ir a hacer los estudios y mirar, bueno, si está contaminado, esto está bien, esto está mal y demás. Y la ANLA es básicamente, como su nombre lo indica, de las licencias ambientales, es aquella que da básicamente los permisos para que las cosas pasen. Entonces el problema, digamos, por ejemplo, con estas explotaciones mineras y demás, es que ponen, pues yo no sé si sea fachada, no lo llamaría como tal, pero sí como que de alguna manera como que encargan el trabajo a. Entonces, los principales, por ejemplo, con el páramo de Santurbán, los principales, digamos, interesados en este tema era pues esta empresa minera de oro de los árabes, pero como que de alguna manera le encargaron el trabajo a una empresa colombiana que es Minesa, que es la empresa de minería de Santander. Entonces, ahí es donde ellos como que buscan, como dicen por ahí, echa la ley, echa la trampa. ¿Listo? Entonces, como que todas, desafortunadamente, sobre todo en Colombia, las leyes ambientales tienen como muchos vacíos y pues obviamente buscan como, diría mi mamá, unos recovecos para encontrarle como la trampa a eso y buscar como que de alguna manera se dé. Entonces ese es el problema. Y pues si digamos, si tienen, por ejemplo, o si van, digamos, o si tienen como amigos, si tienen ahí como, o si van de la mano con ese proyecto ya, por ejemplo, tienen a ministros o directamente, por ejemplo, a nuestro querido presidente, pues ahí sí ya se complica mucho más y por eso es que es importante sobre todo que las personas, en este caso, pues los del páramo de Santurbán, pues se unieran entre ellos. Y, por ejemplo, en este caso, pues hablábamos de que el gobernador de Santander se unió con los campesinos y algunos alcaldes, pues también como que estaban en contra de eso. Obviamente, no se compara el poder, digamos, digamos, la acción que pueda llevar a un gobernador, digamos, comparado con, digamos, con el ministerio y demás, pero pues esa como que esa unión como que de varios y de varias y de varias cosas, pues como que puede llegar a ayudar. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, se permitiera? Bueno, lo que pasa es que el páramo de Santurbán tiene muchas, digamos que es mucho más grande de lo que las personas creen y por eso digamos que está como en un límite legal hace mucho tiempo porque no lo han delimitado como tal. Entonces muchas personas no saben realmente y de hecho creo que nosotros como colombianos no sabemos realmente dónde se acaba el páramo o si yo les digo, por ejemplo, a la mayoría de las personas que es un páramo, probablemente no sepan realmente qué es
o sepan, listo, ¿no? Es digamos, es unas matas ahí que están ahí en las zonas altas del país, pero no saben realmente, digamos, cómo funciona un páramo o cuál es la función biológica que puede tener por ejemplo, un frailejón, o cuáles pueden ser las consecuencias de que nosotros destruyamos los páramos. Entonces ahí tenemos muchos vacíos, no solo digamos desde la legalidad y desde todo esto que nosotros hemos venido hablando, sino también como desde la apropiación de nuestro propio territorio y desde la apropiación de nuestro ecosistema. Entonces, digamos que parte del problema también vendríamos siendo nosotros mismos. Y claro, pues digamos que, no sé si si algunos de ustedes manejan la plataforma de videos y de streaming de la N rojita mayúscula. Hace poquito salió un documental que se llama Una vida en el planeta y hablaba, por ejemplo, de la comparación sobre todo de si nosotros cambiáramos nuestra alimentación, qué tanto beneficio podría llevar al planeta. Y es que nosotros, por ejemplo, como fuente de alimento, lo mismo que nosotros hemos venido hablando aquí, una vaca, nosotros nos da alimento y ya, y se acaba la carne de la vaca y tenemos que buscar otra vaca y así sucesivamente, vamos a buscar otra vaca. Entonces el problema de esa dieta, digamos, carnívora, más allá de los gases que, digamos, que se producen, efecto invernadero y demás, es la cuestión del espacio. ¿Por qué la cuestión del espacio? Porque nosotros necesitamos obviamente grandes terrenos para mantener nuestro ganado. Y si en ese mismo terreno nosotros tuviéramos, por ejemplo, digamos, no monocultivos, sino tuviéramos, por ejemplo, árboles nativos y digamos que nos provieran de todos esos alimentos, pues probablemente tendríamos pero mucho menos necesidad de deforestar y tendríamos muchos más ambientes, digamos, en su estado natural. Entonces ahí hay que ver muchas de esas consecuencias. Igual, como decía alguien que en este momento no recuerdo el nombre, pero decía una frase muy sabia y es que más allá de nuestros hábitos y más allá de la alimentación y de nuestra dieta, si nosotros realmente queremos cuidar el planeta y queremos ser conscientes como de todo esto que hemos venido hablando, pues debemos empezar por saber votar. No me voy a meter con política, cada uno de ustedes es Sí. libre de saber o También escoger iba a agregar ahí algo. su político, pero queda para pensarlo. Dinos, Valentina. Iba a decir que empezando por eso, porque el ministro de Ambiente, no sé si se dieron cuenta, es un administrador de empresas. Entonces, y si uno ve la cronología de quienes han sido ministros de Ambiente, yo no estoy juzgando ni estoy diciendo que la persona tiene o no las capacidades, pero sí creo que así como uno estudia para hacer cierta profesión y se desempeña también en cierta área, me parece importante que sea alguien que sepa que, digamos esto, que es un ecosistema, cómo se puede dañar un ecosistema, de qué forma ayuda a recuperar el ecosistema. Pero desde mi conocimiento, no creo que un administrador de empresas en ningún semestre vea nada de ciencias naturales. Entonces yo digo que empezando por eso, porque deberíamos exigir gente que realmente sepa, gente que realmente pueda ayudarnos a solucionar las cosas, no un administrador de empresas que, bueno, desde su labor puede hacer muy bien administrar las empresas, pero con el ambiente no creo que pueda colaborar mucho. Sí, exactamente. Y no solo con el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, los ministros de Educación han sido abogados, han sido todo menos educadores. Entonces, básicamente nosotros ya estamos acostumbrados, y ese es el problema, a que los ministerios son una forma de pagar favores políticos, al menos aquí. Entonces no nos interesa realmente si están capacitados o si no están capacitados, sino que nos está importando si nos hace campaña o si no nos hace campaña. Y eso aplica para todos los políticos que ustedes conozcan. Porque, por ejemplo, para los que viven en Bogotá, recuerdo que a principio de año había una campaña que hablaba de talento no palanca y todo el mundo, ay, que sí, que tan chévere la alcaldesa, que tan chévere que todo el mundo, que nada, que podemos participar. Y terminaron escogiendo los mismos de siempre. Entonces, pues por eso es importante que nosotros como que, insisto, yo no vengo aquí a hablarles de política y no vengo a darles nombres, no me interesa eso porque creo que mi labor va más allá de decir voten por este y voten por otro. Yo aprendí que de política, de religión y de fútbol prefiero como que no meterme con esos temas tan a fondo,
pero pues digamos que sí darles como las herramientas para que ustedes tomen su propia decisión y sea una decisión consciente y sobre todo ver si vale la pena, digamos, votar porque nuestra familiar votó por esa misma persona o si esos 20.000 pesos que a nosotros nos ofrecieron por el voto a futuro realmente cómo nos van a buscar la manera de quitarnos y quitarnos más que esos 20.000, porque ustedes saben que las campañas políticas pues baratas no son y de alguna manera deben recuperar el dinero. Entonces, la invitación es como a eso, a que veamos si realmente vale la pena como sacrificar el voto porque por las razones que sean y pues o por miedo a otros o por lo que ustedes consideren. Simplemente pues la invitación es como eso, a ser como más conscientes de este tipo de cosas, porque obviamente nosotros, claro, digamos, no votamos, digamos, reciclamos y somos, digamos que manejamos una buena alimentación, no botamos la basura a las calles y separamos y, digamos, no utilizamos plásticos y demás. Listo, nosotros lo podemos hacer. Pero si desde más arriba sale una ley que dice, no, yo le habilito a esta empresa minera que extraiga oro del páramo Santurbán, que básicamente provee de agua a 3, 4 departamentos del país, pues no vamos, básicamente no estamos haciendo nada, porque nosotros estamos cuidando nuestra partecita, por decirlo de alguna manera, pero pues por otro lado, a grandes, digamos, a grandes rasgos, pues están acabando, digamos, nuestras fuentes hídricas, ¿listo? Entonces es como ser como consecuentes con todo lo que nosotros estamos hablando, con todo lo que nosotros pensamos. Ahora, si digamos a ustedes les parece que es mejor votar por una y otra persona, pues eso ya es cuestión de cada quien. Insisto, yo ahí no me meto, pero pues la invitación es como eso, a que sea como a que cada acción que nosotros hagamos pues sea realmente consciente y no porque sí, porque muchas veces decimos como, ay, no, es que votar esto, eso, ¿qué le hace un papelito ahí a la calle? Eso soy solo yo. Por eso lo piensas tú, lo piensa tu vecino, lo piensa el otro vecino, lo piensa el que va manejando y lanza la lata de gaseosa por la ventana, y pues sumando personas y personas y personas y personas y personas haciendo lo mismo y pensando lo mismo, pues Pasa básicamente, lo ¿qué que estamos pasa haciendo en todos? Barranquilla. Ujú, exactamente. Entonces, Se les inundan las calles y no saben por qué es. O sea, eso es cosas, culpa de nosotros mismos. Nosotros no podemos andar echándole culpas a otras personas. porque hay que tener en cuenta que el único ser vivo que produce basura es el ser humano. Absolutamente ningún otro ser vivo en el planeta produce basura. Todo lo demás, todos los desechos que producimos naturalmente hablando, todos son orgánicos y todos son aprovechables para el suelo, para el ciclo del nitrógeno, para el ciclo del agua, todos, absolutamente todos. Pero ¿qué le va a servir, por ejemplo, el ciclo del nitrógeno a una botella de plástico? De nada. Y todo eso es culpa de nosotros y por eso yo insisto como mucho en eso. Todos estos males y todas estas cosas que nosotros estamos sufriendo y todas estas, digamos, tal vez nosotros podamos librarlas si la queremos ver ahí como muy raspando, pero si ustedes tienen hijos, si tienen nietos o sus primitos más chiquitos, probablemente son los que a futuro van a terminar sufriendo las consecuencias de todas estas cosas malas que nosotros estamos haciendo, porque incluso sabiendo que son malas, pues si nos genera un rédito económico terminamos haciéndolas y pues ahí está como el problema, ¿listo? Entonces es como el llamado a que tengamos en cuenta que el colapso de los ecosistemas depende de todas estas cosas que hemos estado hablando, de la introducción de especies que no deberían. Entonces, por eso, como si van a sembrar un árbol, primero infórmense de si el árbol es nativo, si es, digamos, introducido, porque puede que acabe con los demás árboles, como ya hablábamos, por ejemplo, el retamo espinoso, que aquí lo trajeron porque es muy bonito y que porque, ah, digamos, adornaba bien las cercas, pero se salió de control y ahora ya está acabando con todo. Y así funciona con muchos seres. También hablábamos, por ejemplo, la clase pasada del pez león, que de hecho encontraron una forma que es cocinándolo, pero si no se les ocurre cocinarlo, acaba con también con los, digamos, con ese ecosistema de mar que tenemos en las costas caribes de nuestro país, y ese tipo de cosas hay que tenerlas como muy en cuenta, ¿listo? Porque el ecosistema tiene la capacidad de recuperación, pero siempre y cuando nosotros le demos el chance de que se recupere, porque si no le damos digamos, la capacidad o si eliminamos directamente de esos procesos extractivos esa forma de recuperación, pues obviamente ahí vamos a tener problemas y es lo que pasa por
poner algún ejemplo con las empresas mineras y sobre todo, por ejemplo, con la extracción del petróleo también. Ustedes ven y extraen petróleo. Se acaba el petróleo, se van las empresas petroleras y de ahí no nace pero ni pasto, porque de verdad queda básicamente inservible ese suelo del cual se extrae ese tipo de, digamos, de combustibles fósiles. Y si ustedes conocen, por Y la ejemplo, Puerto cantidad de Gaitán, agua que se gasta. exactamente, hay un pueblito en el llano, si conocen Puerto Gaitán, allá se hacía un festival que era el Festival del Agua. Y resulta que se acabó básicamente porque era un pueblo minero y las empresas, en este caso creo que era Pacific Rubiales la que estaba trabajando por allá, pues cuando vio que el petróleo se acabó, se fue y pues ese pueblo ahorita es, diría un tío, un moridero. ¿Por qué? Pues porque ya no crece nada y después, obviamente, en el auge del petróleo, lo mismo que pasa, por ejemplo, en Barranca Bermeja. En el auge del petróleo, pues la gente tiene plata y la gente construye y listo, y nos genera lo mismo que hablamos, el beneficio inmediato, pero se acaba el petróleo, nos quedan 5 o 6 años de petróleo y después de qué vamos a vivir, después nos queda la pobreza y hágase cargo de la pobreza. Ahí sí nadie es capaz de poner la cara, ¿listo? Entonces es como hacerles como ese llamado y nos extendimos como un poquito con esa charla, pero pues bueno, realmente como que no es tiempo perdido, sino que pues obviamente la idea es que nos quede como esto todo muy claro, ¿vale? Porque insisto mucho en esto, en esta imagen. Si no existen los ecosistemas, de ahí para abajo nada va a existir. ¿Listo? Si no existen los niveles más pequeños que nosotros, pues de ahí para arriba tampoco va a existir y nos debemos absolutamente a todo y al correcto funcionamiento y a la correcta interacción de a saber cuándo sí, cuándo no, a saber qué conservar, a saber qué podemos extraer, a saber qué no podemos extraer. ¿Listo? Con eso, entonces no sé si alguno tenga algún otro comentario, si alguno quiera preguntar, si tengamos algo más por decir o con eso ya podríamos ir finalizando este tema de la dinámica de los ecosistemas y centrarnos en la fotosíntesis. No sé si alguien quiera comentarnos algo más o podemos concluir. No, sí, pues yo concluiría con eso, con que pues es importante generar conciencia desde aquí, ¿no? Hacer lo que dijo Sergio, hacer cada uno lo que más pueda y pues teniendo acciones siempre muy conscientes. Exactamente, sí, que no les estamos diciendo que no es que no sirva reciclar, por supuesto que cada paso pequeño va obviamente a ayudar, pero si obviamente tomamos acciones, digamos, o a gran escala, por llamarlo de alguna manera, como ya les venía diciendo, pues siendo conscientes a la hora de escoger los que nos dictaminan las leyes, pues digamos que eso va a generar un impacto mucho más marcado, ¿listo? Y teniendo en cuenta y que digamos que básicamente yo sé que nosotros estamos como muy acostumbrados a verlo de la forma contraria, pero nosotros debemos tener claro que nuestros gobernantes realmente no son nuestros gobernantes, sino que son empleados nuestros y se deben a nosotros y a nuestras necesidades, porque fuimos nosotros quienes los elegimos, no ellos los que se autodenominaron ya y yo los voy a manejar, ¿no? Entonces, como somos nosotros los que los pusimos allá, pues son básicamente nuestros empleados y por eso tenemos el derecho a exigirles y a, digamos, en este caso, digamos, a pedirles que sean pues un poquito más cuidadosos con el tema ambiental, que es el que nos compete para esta clase, ¿vale? Entonces, como bien les decía, y como nosotros básicamente en la naturaleza nos debemos casi que por completo a las plantas, pues vamos a dar como las primeras, digamos, vamos a iniciar con el tema de fotosíntesis. Seguramente no lo vamos a terminar hoy porque la fotosíntesis es un tema un poquito largo. Y después de eso vamos a hacer la relación de la fotosíntesis con los reinos de la naturaleza y demás. ¿Listo? Para que veamos que como las plantas son esa base de la cadena alimenticia, del flujo de energía y que básicamente es por las plantas que nosotros existimos, pues es de vital importancia que sepamos cómo funcionan y por qué, por ejemplo, puede que para nosotros parezca una bobada que un niño vaya y le quite una hoja a un árbol, pero pues ya después de que nosotros veamos el tema de la fotosíntesis vamos a saber por qué no es que sea tan simple, por ejemplo, ir a quitarle una hojita a un árbol. ¿Listo? Entonces,
cuando nosotros hablemos de fotosíntesis, obviamente la palabra foto siempre va a significar luz, ¿cierto? O sea, siempre que nosotros veamos esas 4 letras, foto, va a ser algo relacionado con luz. Entonces, por ejemplo, una fotografía es la imagen que se produce gracias a la luz, y así, ¿listo? Entonces, la fotosíntesis es básicamente la síntesis de esa energía en las plantas gracias a la energía de la luz. Digamos que si nosotros quisiéramos separar etimológicamente la palabra, pues podríamos decir que proviene de esas, digamos, de esas 2 palabras, ¿listo? Luz y obviamente síntesis, que es como formar o producir cosas, ¿vale? Y entonces la fotosíntesis no es más que ese proceso o esa dinámica que tienen las plantas para convertir la energía lumínica, es decir, la energía proveniente del sol, en energía química, ¿listo? Que la energía química básicamente es azúcar, ¿listo? Y las plantas producen glucosa, y la glucosa es básicamente pues esa energía que nosotros vamos a ver cómo fluye en los ecosistemas a través de nuestra alimentación, ¿listo? Es un proceso que necesita cosas básicas y que si no existieran esas cosas básicas, pues simplemente no se podría dar. Primero, pues obviamente la energía solar, listo, la energía de la luz. Ya vamos a ver que hay 2 fases de la fotosíntesis, pero principalmente no se podrían dar si no tenemos luz. Entonces, primero, luz. Sí o sí necesitamos luz. Sí o sí necesitamos, bueno, nosotros no hacemos fotosíntesis, obviamente las plantas sí o sí van a necesitar luz, van a necesitar agua, van a necesitar dióxido de carbono y va a necesitar un pigmento que todas las plantas tienen que se llama clorofila, ¿listo? Y gracias a la clorofila es que las plantas tienen el color que tienen, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener como, digamos, cosas básicas y fundamentales para que se dé la fotosíntesis, esos 4 elementos, ¿listo? Sol, luz solar, agua, dióxido de carbono y obviamente el pigmento, que es la clorofila. Si no está la clorofila, pues no se puede dar la fotosíntesis, porque la fotosíntesis se da en ese, digamos, no sé si se acuerdan cuando veíamos células, que las plantas tenían unas estructuras que no tenían, por ejemplo, las células animales, y una de esas estructuras era el cloroplasto, ¿listo? Y como esa estructura está únicamente en las células vegetales y es ahí donde se da la clorofila, pues es básicamente ahí también donde se va a dar la fotosíntesis, ¿listo? Por eso nosotros no podemos hacer fotosíntesis, porque no tenemos ni la clorofila ni los cloroplastos, ¿listo? Entonces, acuérdense y tengan muy presente eso. Entonces, una planta siempre va a necesitar para vivir esas 4 condiciones: agua, dióxido de carbono, luz y pues obviamente por naturaleza que ya va a tener la clorofila, ¿listo? Entonces, aquí en este GIF vamos a ver más o menos como a grandes rasgos, en un resumen ahí muy corto, cómo es la fotosíntesis. Obviamente vamos a ir explicándolo, pero siempre este proceso se va a dar en las hojas de las plantas, siempre. Las hojas podríamos decir que son para la funcionalidad o para la supervivencia de las plantas. Podríamos hablar de que las hojas son lo más importante. Ojo, no es lo único, y por ejemplo, seguramente en el tallo tienen unas otras estructuras, y por ejemplo en las raíces tienen unas estructuras, claro que sí, pero en las hojas tienen como hagan de cuenta como nuestras fosas nasales, pero realmente ellos tienen como una estructura que cumple como la misma función, que se llama estoma, ¿listo? Que parece como un ojo y como que se abre y se cierra en esos procesos. Entonces, si nosotros viéramos al microscopio una hoja de una planta, vamos a ver la cantidad de estomas que tiene esa planta. Entonces, si nosotros arrancamos, o por ejemplo, si nosotros tuviéramos una planta, ¿y cuál es la forma en la cual, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que tienen una matica en su casa y se está muriendo? Porque las hojas se les empiezan a caer, ¿cierto? Si ustedes tienen una planta, la que sea en su casa, y quieren saber si se está muriendo o si no se está muriendo, es básicamente porque las hojas están cayendo, ¿listo? Y se están cayendo básicamente porque les falta algo, o les falta luz probablemente, o les falta agua, probablemente dióxido de carbono, no creo que les falte porque eso no sobra desafortunadamente, pero si como no tienen las condiciones adecuadas para que se dé la fotosíntesis, y la fotosíntesis se da básicamente o principalmente en las hojas, pues se van a empezar a caer las hojas de las maticas, y por eso es que es como el primer síntoma de que estamos haciendo algo mal con nuestras plantas y se están muriendo. ¿Listo? Entonces,
Básicamente, así nosotros podríamos resumir el proceso de la fotosíntesis, ¿listo? A través de las hojas y a través de las raíces, porque en las raíces sobre todo que se va a dar, por ejemplo, la absorción del agua y demás, pero a través de las hojas y a través de, primero, los pigmentos, es decir, de la clorofila, y segundo, esos estomas que nosotros tenemos en las hojas, es cuando, digamos, la planta va a captar la energía que va a necesitar. ¿A partir de qué? A partir, obviamente, de la luz solar y a partir del dióxido de carbono o dióxido de carbono, como nosotros lo vemos ahí. Muchas personas o muchas, digamos, sobre todo, si a ustedes les gustan las plantas y demás, muchos les dicen, no, es que esta planta es de luz, no es que esta planta es de sombra, pero realmente no es que sea de luz o sea de sombra, realmente todas las plantas necesitan sí o sí o luz, y por más que una planta de esas que digan que es de sombra, pues necesite o capte menos luz o bueno, almacene mejor la luz. Si no existiera el sol, probablemente esa planta, por más que sea de sombra, entre comillas, se va a morir, porque no es que las plantas sean de solo de sombra, porque todas, absolutamente todas, sin excepción, van a necesitar, aunque sea un poquito, de luz solar, siempre, 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 siempre. ¿Listo? Entonces, primero, tener en cuenta eso. Y digamos como ir eliminando ese tipo de mitos que existen, ¿vale? Obviamente, si dejamos una planta al rayo del sol al mediodía y no le ponemos agua, pues se nos va a morir, claramente. ¿Listo? Así como, por ejemplo, muchos nos dicen que es malo dormir con plantas en el cuarto porque nos roban el oxígeno. Realmente eso también es mentira. ¿Listo? Ellas consumen oxígeno, sí, pero realmente es más el oxígeno que producen que el que consumen. ¿Listo? Entonces, eso de dormir con plantas y que nos podemos morir ahogados, porque no, eso tampoco es cierto. Ya sí consumen oxígeno, sí es verdad, pero consumen muy, 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 muy poquito, porque su gas principal al momento de realizar todos esos procesos, pues no es el oxígeno, es el dióxido de carbono. ¿Listo? Entonces hay Por otro eso, mito que vamos eliminando. ujú, por eso se le llama al Amazonas el pulmón del mundo, porque el Amazonas coge todo ese dióxido, el dióxido es un gas que se produce, que es un contaminante que se produce por las emisiones. Entonces, por eso la actividad ganadera es contaminante, porque las vacas, como ellas tienen tantos estómagos, al pasar del uno al otro, y como ellas mastican, 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 en ese proceso de digerir la comida, ellas emiten mucho dióxido de carbono. Entonces, por eso se le dice que las plantas o sea, son nuestras amigas. Sin ellas, la tierra ya estaría, ya no sería tierra. Sí, Entonces, básicamente así lo podemos ver. Ujú. Y digamos que de alguna manera ellas como que nos limpian el aire, por decirlo de alguna forma. Entonces, si ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene una finca o es de un pueblito y en vacaciones va al pueblito y es un pueblito como muy verde, probablemente ustedes se dan cuenta que la primera, digamos, más allá de si es clima caliente y clima frío y más allá de las diferencias de temperatura, ustedes sienten como respiran diferente, como que respiran más fácil y como que se enferman menos, por ejemplo, de tos y de gripa y ese tipo de cosas. Y es porque a mayor cantidad de árboles, pues más limpio va a terminar siendo el aire que nosotros respiramos. Y si comparamos, por ejemplo, una ciudad como Bogotá con un pueblito muy, muy, muy conservado y que es muy, muy verde, pues la facilidad para respirar va a ser mucho, mucho, mucho mayor. Y es porque le debemos esa captación o esa eliminación de esas partículas contaminantes a las plantas, porque ellas las usan para su propio beneficio. ¿Listo? Entonces, parte de eso también es como esa interacción de esos ecosistemas, también se la debemos casi toda a las plantas. ¿Listo, chicos? Entonces, por hoy vamos a dejar ahí, vamos a terminar obviamente el tema de la fotosíntesis la próxima clase. Como siempre haremos el recuento, como siempre para, sobre todo como es inicio de semana, pues para que no quede como vaya tan lejos los temas. Entonces vamos a hacer como el recuento y no siendo nada más, pues espero que les haya parecido interesante la clase, que les haya gustado, que como siempre hayan como puesto atención y pues esperamos que tengan un feliz fin de semana, que descansen, que coman muy bien, que duerman muy rico. Nos veremos el día martes, aunque no sé si el lunes tengan taller, ahí si tú me cuentas. sí, eso iba a decir. Nos vemos para los que deseen asistir mañana al taller de formación. Y si no asisten al taller, nos vemos el lunes en monitoría, recuerden, de 2 a 5. Y si no, el martes, en este Listo. horario normal. Exacto, chico. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su atención. Como siempre,
un gusto estar acompañándolos a todos ustedes y aún nos quedan 2 semanas de un módulo muy interesante y espero que lo sigan disfrutando, ¿vale? Chao, Listo, chicos, que muchas estén muy gracias, bien. Sergio. Hasta luego. Aquí me preguntan que a qué hora es el taller mañana. El taller mañana de 9 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Listo? Chao. Hasta luego. Gracias.